México alguna vez estuvo lleno de lugares que hoy parecen inventados, como si fueran parte de un recuerdo colectivo difícil de creer. Había tiendas con nombres extravagantes, supermercados con jingles imposibles de olvidar, zapaterías que parecían sacadas de una película setentera y heladerías donde servían bolas de helado dentro de cascos de fútbol americano. Eran parte del día a día, pero desaparecieron tan rápido que pareciera que jamás existieron. Si naciste después de cierta época, es probable que ni siquiera tengas idea de que estuvieron ahí. Por eso, en este vídeo vas a descubrir 15 lugares que marcaron una época en México, pero que hoy ya no existen en la memoria de las generaciones más jóvenes. Quédate hasta el final, porque más de uno te va a arrancar una sonrisa o te va a dejar con la duda de si de verdad llegaron a existir. Una de esas joyas fue una tienda departamental considerada entre las más exclusivas del país. Su eslogan, La Gran Boutique, se convirtió en un clásico de la capital, mientras que sus sucursales en Polanco, Perisur y Plaza Satélite ofrecían ropa, calzado, perfumes y artículos de lujo importados. Inspirada en la moda europea, era el punto de encuentro de una clientela de clase media alta y alta. Durante los años 70 y los primeros 80, era parada obligatoria para quienes buscaban marcas casi imposibles de conseguir en México. Pero tras la crisis económica de 1982, la tienda intentó sobrevivir con promociones, cupones y sorteos que nunca lograron frenar la caída. A finales de esa década cambió de nombre y trató de renacer como Class, apostando a ser todavía más exclusiva, aunque el esfuerzo tampoco funcionó. Al final, sus locales fueron absorbidos por Suburbia, y con eso se cerró el capítulo de una de las tiendas más representativas del México urbano. Otra historia la protagoniza una cadena de supermercados que tuvo gran presencia a partir de los años 70. Se consolidó como una de las principales opciones para las familias gracias a sus precios accesibles, pero sobre todo a su famoso jingle. Blanco, blanco, blanco abarata la vida, que se escuchaba en televisión y radio acompañado de campañas que regalaban desde electrodomésticos hasta automóviles. En algunos estados, Blanco llegó a superar en popularidad a cadenas más establecidas, apostando también por concursos transmitidos en la televisión local, que mezclaban entretenimiento con publicidad. Sin embargo, la falta de una estrategia de crecimiento clara, junto con errores administrativos y problemas financieros, aceleraron su desaparición en los años 90. Su salida fue tan silenciosa que, con el tiempo, sus sucursales terminaron demolidas o convertidas en tiendas de otras marcas. Y cómo olvidar una de las heladerías más queridas por los mexicanos, Danesa 33. Nació en 1979 con una identidad visual inconfundible, ese número 33 amarillo sobre fondo azul. Sus vitrinas ofrecían una enorme variedad de sabores y presentaciones, pero lo que la hizo inolvidable fueron sus cascos de fútbol americano rellenos de helado, un detalle que fascinaba tanto a niños como a adultos. Inspirada en las fuentes de sodas estadounidenses, supo adaptarse al gusto mexicano con un concepto familiar y cercano. Durante los años 90 fue adquirida por Holanda, perteneciente a Nestlé, en una estrategia de consolidación. Poco después, todas sus sucursales cerraron y sus productos fueron absorbidos por el catálogo de Holanda en los supermercados. Aunque el helado siguió existiendo bajo otras marcas, la magia de entrar a una Danesa 33, elegir tu sabor favorito y disfrutarlo en ese ambiente único, se perdió para siempre. Fue el final de una experiencia que marcó a toda una generación de niños y jóvenes. Y si eso ya te pareció efímero, lo que viene desapareció casi sin que nadie se diera cuenta. A ver si logras reconocerlo. Detén un momento el vídeo, deja tu apuesta en los comentarios y al final me dices si le atinaste. Durante los años 70 y 80, Cine Continental fue una de las cadenas de cines más populares en México. Estaba presente en plazas comerciales, zonas urbanas y hasta en centros históricos. Su propuesta era simple y encantadora: funciones dobles, palomitas clásicas, precios accesibles y una cartelera que mezclaba películas nacionales con grandes estrenos internacionales. La experiencia era más cercana y sin pretensiones, muy diferente a los lujos y la tecnología que más tarde impondrían otras cadenas. Pero esa sencillez fue lo que terminó jugando en su contra. La llegada de empresas con salas modernas, múltiples pantallas y tecnología digital dejó a Continental rezagado. La falta de inversión en infraestructura y en su imagen aceleró su desaparición. Muchas de sus salas fueron demolidas o convertidas en comercios de otro giro, quedando solo en el recuerdo de quienes vivieron una época en la que ir al cine era una salida sencilla, rutinaria y muy especial. Otra historia la protagoniza una zapatería nacida en los años 60 en la Ciudad de México, que se ganó un lugar en la memoria colectiva gracias a su nombre curioso y a un lema inolvidable:
zapatos popis a precios hippies. Su formato era innovador para su tiempo. Los clientes podían elegir su par, probárselo y pedir la otra pieza directamente para pagar, todo en un sistema de autoservicio que llamaba la atención. Su logotipo, un zapato rosa adornado con flores de colores, se volvió icónico y podía verse en espectaculares revistas y vitrinas de toda la capital. La cadena creció con fuerza, pero la crisis económica de 1982 y el terremoto de 1985 golpearon de lleno, sobre todo porque su tienda principal estaba en el centro histórico. Intentó mantenerse con menor presencia, pero nunca recuperó la fuerza de sus primeros años, hasta desaparecer y cerrar un capítulo del comercio popular de la ciudad. Y si hablamos de nombres que marcaron época, no podemos olvidar a una institución bancaria. Fundado en 1864 bajo el nombre de Banco de Londres y México, fue uno de los bancos más antiguos del país, con un papel fundamental en el financiamiento a industrias y en la emisión de billetes. En los años 70 adoptó el nombre de Banco Serfín y se convirtió en una de las marcas más reconocidas, con presencia en todo México y campañas publicitarias constantes. Serfín incluso aparece en la película Roma, de Alfonso Cuarón, como un símbolo de la vida económica de la capital en aquellos años. Tras el proceso de bancarización impulsado por el gobierno, el banco fue nacionalizado y después privatizado. Finalmente, en el año 2000 fue adquirido por Grupo Santander, que lo absorbió completamente en 2005. Con ello, el nombre Serfín desapareció para siempre del sistema bancario mexicano. Sin embargo, su legado permanece en la memoria de quienes todavía recuerdan ese logo azul con letras blancas y las tradicionales libretas de ahorro que se usaban en los años 90. Inaugurado en 1982 en el sur de la Ciudad de México, Reino Aventura se convirtió en el parque de diversiones más grande del país durante casi 2 décadas. Tenía montañas rusas, espectáculos, áreas temáticas y, por supuesto, a su estrella principal, Keiko, la orca que más tarde saltaría a la fama mundial al protagonizar la película Liberen a Willy. El parque fue concebido como un espacio de entretenimiento familiar de primer nivel y logró atraer visitantes de todo el país, quienes encontraban ahí un lugar donde podían pasar jornadas enteras entre juegos mecánicos y shows acuáticos. Sin embargo, detrás de la magia había un reto enorme. Los costos operativos eran muy altos, y con la llegada de nuevos formatos de entretenimiento, mantenerlo a flote se volvió cada vez más complicado. En el año 2000, Reino Aventura cerró sus puertas y fue adquirido por la cadena estadounidense Six Flags, que lo reabrió bajo su propia marca. Desde entonces, el nombre original desapareció, pero el recuerdo de aquellos días sigue vivo en quienes vivieron la emoción de sus atracciones y la ilusión de conocer a Keiko. Muy distinta fue la historia de Tivoli, una cadena de supermercados mexicana que operó principalmente entre los años 70 y 80. Su propuesta era sencilla pero efectiva: productos básicos a precios accesibles, ubicaciones en colonias populares y zonas de clase media, y un formato minimalista. Sus pasillos eran angostos, la mercancía se exhibía en cajas apiladas y la atención al cliente era reducida al mínimo, todo con el fin de abaratar costos. Esa misma simplicidad, sin embargo, terminó siendo su mayor debilidad. La falta de modernización y la expansión de cadenas más grandes lo dejaron sin competitividad. A finales de los 80, muchas de sus sucursales fueron absorbidas por otras tiendas o cerraron sin hacer ruido. Hoy el nombre Tivoli apenas sobrevive en la memoria de algunas colonias antiguas donde todavía quedan rastros deslavados de su logotipo. Si fuiste niño en esa época, seguramente acompañaste a tus papás a hacer el mandado ahí. Y si no, el siguiente lugar sí que lo conoces, porque se volvió una leyenda del entretenimiento en casa. Hablamos de Blockbuster, la cadena que llegó a México en los años 90 y revolucionó la forma de rentar películas. Su catálogo era inmenso, su imagen moderna y cada local estaba organizado en secciones especializadas que hacían que todos encontraran algo a su gusto. Muy pronto desplazó a competidores como Videocentro o las pequeñas tiendas independientes, consolidándose como el sitio por excelencia para rentar tanto películas como videojuegos. Pero el tiempo no perdona, y tras varios años de caída en sus operaciones, en 2015 Blockbuster cerró todas sus tiendas en México. Hubo un intento desesperado de reinventarse como DVE Store, vendiendo DVDs, pósters y videojuegos, pero la propuesta nunca cuajó. Una a una, sus sucursales fueron bajando la cortina hasta desaparecer. Aún así, la experiencia de recorrer sus pasillos, revisar carátulas y elegir la película del fin de semana quedó grabada en la memoria de toda una generación. Otra cadena que marcó época, aunque mucho antes, fue el Nuevo Mundo, una de las tiendas departamentales más importantes de la primera mitad del siglo XX.
Era un punto obligado de compras para las clases medias de la Ciudad de México. Ahí se vendía de todo: ropa, electrodomésticos, juguetes y hasta artículos de uso diario. Sus sucursales, ubicadas estratégicamente en el centro histórico y otras zonas clave, ofrecían variedad, buenos precios y promociones constantes que atraían multitudes. Pero con la llegada de las grandes tiendas de autoservicio y la transformación del comercio minorista, su modelo tradicional comenzó a quedarse atrás. No logró adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y moderno, lo que provocó el cierre progresivo de sus sucursales hasta desaparecer en los años 90. Fue el final de un referente en las compras citadinas, justo antes de que surgiera otra de las cadenas de supermercados más poderosas de México, Gigante. Desde su fundación en 1962, Gigante se expandió rápidamente por gran parte del país, compitiendo de frente con Aurrerá y Comercial Mexicana. Su concepto era una mezcla muy atractiva: supermercado y tienda departamental bajo el mismo techo. Ahí podías encontrar desde abarrotes y ropa, hasta línea blanca y artículos para el hogar, todo en un solo lugar. Se volvió muy popular gracias a sus agresivas campañas de ofertas y a un eslogan que se grabó en la mente de los consumidores: sí, cuesta menos. Sin embargo, con la llegada de los gigantes internacionales, la cadena comenzó a perder fuerza a principios de los 2000. En 2007, Grupo Gigante vendió la mayoría de sus tiendas a Soriana, marcando así el fin de su formato original. Algunas sucursales siguieron operando por un tiempo bajo el nombre Supergigante, pero poco a poco también desaparecieron. Un caso parecido, aunque todavía más icónico, fue el de La Comer. Fundada en 1944, se convirtió en una de las cadenas más emblemáticas del país. Sus campañas, como la famosa Venta Naranja, formaban parte del calendario de millones de familias mexicanas. La experiencia de ir a una comercial mexicana era completa: abarrotes, electrónicos, ropa, muebles y hasta artículos de temporada, todo en sucursales amplias y bien ubicadas. Fue pionera en combinar supermercado con departamentos de otros giros, lo que la hacía muy versátil. Pero en 2016, gran parte de sus tiendas fueron vendidas a Soriana, incluyendo el nombre Comercial Mexicana. El grupo conservó algunas unidades, aunque bajo nuevas marcas como City Market, Fresco y La Comer. Con ello, el nombre original y su logotipo del pelícano fueron desapareciendo de las ciudades, cerrando un capítulo de más de 170 años de historia en el consumo masivo del país. Otro nombre que marcó época fue Fábricas de Francia. Esta cadena de tiendas departamentales formaba parte del mismo grupo que Liverpool, pero estaba enfocada en un segmento diferente: ciudades medianas y estados donde Liverpool aún no tenía presencia. Su oferta abarcaba ropa, calzado, electrónicos, muebles y línea blanca, además de ofrecer crédito propio y facilidades de pago que atrajeron a miles de familias. Pero en 2018, Liverpool anunció la desaparición de la marca para consolidar toda su presencia bajo un solo nombre. En 2019, Fábricas de Francia dejó de existir oficialmente, tras una transición rápida y discreta. Aunque no hubo grandes escándalos, para muchos significó la desaparición de un símbolo muy arraigado de las compras familiares en el interior del país. Y antes de que McDonald's y Burger King dominaran el mercado mexicano, hubo una cadena que era la reina indiscutible de las hamburguesas: Burger Boy. Fundada en los años 70, vivió su gran auge en la década de los 80. Sus locales eran amplios, su logotipo llamativo y su menú simple, pero sumamente popular. Incluso personalidades como Salma Hayek llegaron a protagonizar sus campañas publicitarias. Aunque hubo rumores urbanos que cuestionaban la calidad de su carne, lo que realmente la llevó a su caída fue la llegada de las cadenas extranjeras, con mayor presupuesto y un reconocimiento internacional imbatible. A mediados de los 90, prácticamente todas sus sucursales habían cerrado. Sin embargo, el recuerdo de sus hamburguesas clásicas y de la estética setentera de sus locales aún permanece vivo entre quienes los disfrutaron. Ya verás de lo que te hablo. City Club fue la respuesta de Soriana al modelo de tienda de membresía estilo Costco o Sam's Club. Inaugurada en 2002, la cadena llegó a tener más de 30 tiendas en distintos puntos del país. Ofrecía productos al mayoreo, electrodomésticos, muebles y abarrotes en formatos grandes, con precios preferenciales para quienes contaban con membresía anual. Sin embargo, no logró posicionarse con la misma fuerza que sus competidores. El modelo funcionaba, pero no al nivel que el grupo esperaba. En los años siguientes, varias sucursales fueron reconvertidas en formatos tradicionales de Soriana o simplemente cerradas, aunque en algunos lugares aún se conserva el nombre. Como marca y como experiencia de compra,
City Club perdió relevancia y se volvió una figura difusa del pasado reciente. Y ya lo viste. Muchas de estas tiendas fueron parte del paisaje diario de millones de personas y hoy ni rastro. Algunas se fueron en silencio, otras con bombo y platillo, pero todas dejaron una marca en la memoria de quienes las conocieron. Si eres de los que vivió esa época, seguro te llegó un golpe de nostalgia. Y si eres más joven, ahora ya sabes que hubo un México con otros sabores, otras formas de comprar, de salir, de pasar el rato. Un México que también tuvo sus propios gigantes, aunque hoy solo vivan en el recuerdo. Ahora dime en los comentarios cuál de todas te tocó, a cuál ibas seguido o cuál te hubiera gustado conocer. Y no olvides suscribirte para más contenido nostálgico sobre México. Nos vemos en el siguiente viaje al pasado.